mi nombre es Daniela Cortizo, soy arquitecta y formo parte, bueno, como dijo Julio, del equipo de soporte, y hoy voy a hablar sobre instrumentos para la gestión del suelo vacante. La presentación la estructuré en 6 partes. En primer lugar, como para contextualizar la problemática, voy a hablar de los procesos de expansión urbana. En segundo lugar, voy a puntualizar sobre la tierra vacante en las ciudades, la diversidad de situaciones que existen de tierra vacante y las condiciones que le pueden dar origen. Voy a hablar de la tierra vacante como un problema y también como una oportunidad, y por último voy a puntualizar los instrumentos para la gestión de estos espacios. Bueno, para contextualizar el problema, voy a hablar de los procesos de expansión urbana. La Argentina es uno de los países que están más urbanizados de Latinoamérica. El 92% de la población vive en ciudades. Y en las últimas décadas hubo un aumento acelerado de la superficie urbanizada de gran parte de estas ciudades, y también un aumento en el consumo de suelo por habitante. Esto se ve, por ejemplo, hay diversos estudios acerca de esta temática. Uno de ellos es de la Universidad Torcuato Di Tella del año 2013, que hace un estudio entre los años 1991 y 2010. En ese periodo analiza el crecimiento poblacional en relación a la superficie urbanizada de más de 35 ciudades del país. Se destacan algunos casos como de las ciudades más grandes, como Mendoza, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata, en donde hubo crecimientos poblacionales relativamente bajos en relación a al crecimiento de la superficie urbanizada. Esta expansión de las ciudades se da por lo general de manera desfasada en relación a la dotación de servicios, infraestructura y equipamientos. Y a su vez, en muchos casos, las ciudades se extienden sobre áreas que tienen, con tierras que tienen riesgo hídrico, también sobre áreas productivas, o también sobre áreas y sobre tierras que están por fuera de los límites establecidos por las normativas urbanísticas, y también con la característica de que hay una gran cantidad de familias, sobre todo en estas grandes ciudades, que habitan en asentamientos informales, y también una gran cantidad de urbanizaciones cerradas. Esta situación pone en evidencia que este proceso de crecimiento está marcado por las desigualdades. Esto se ve en la dificultad en el acceso al suelo para gran cantidad de habitantes, un déficit de vivienda, infraestructura y equipamientos para sobre todo las periferias de las ciudades, en donde el capital privado es protagonista en ese desarrollo urbano. Estos procesos de expansión urbana se expanden sobre tierra vacante que está a los bordes de la ciudad, y también generan tierra vacante en su interior. Para tener un panorama de las ciudades argentinas en relación a este tema, hay un estudio del Ministerio del Interior y Transporte desde el año 2015, en donde habla de lote baldío, que dice que representa el 23% de todos los lotes urbanos del país, y los diferencia entre los lotes baldíos en áreas centrales, que tienen infraestructura completa, que representan el 15%, y en zonas periféricas con infraestructura incompleta, con algunos servicios, estas tierras representan el 36%. Entonces esta situación configura ciudades en donde las periferias se extienden cada vez más y se encuentran bajo la especulación y la presión inmobiliaria, y también la apropiación privada de las plusvalías, sobre todo en relación a la presencia de estos espacios o estas tierras vacantes. Bueno, hay una diversidad de enfoques y conceptos para hacer referencia a este concepto de tierra sin uso o la vacancia del suelo, que pueden estar en relación a distintos aspectos. Por un lado, conceptos en relación a más términos legales, como puede ser lote baldío, inmueble urbano baldío, inmueble no edificado, o lote abandonado, que son los que por ahí se nombran más en las normativas de esa forma, pero también tienen denominaciones más en relación a lo económico, como tierra de engorde o suelo ocioso, suelo especulativo, y otros conceptos más relacionados a cuestiones funcionales o espaciales, como se lo denomina como vacío urbano, vacío temporal, espacio libre o suelo urbanizable. En este caso yo utilizo el término o el concepto de tierra vacante, que hace referencia a la tierra que permanece no utilizada, o sea, que no tiene uso o que está subutilizada, que tiene límites precisos y que puede estar desocupada, o sea, que no tiene ningún tipo de edificación, o también con algún tipo de edificación que ya no está en uso, y que se puede localizar dentro de los límites urbanos, en los bordes de esos límites urbanos, o al interior del área urbanizable, que es el área que según normativa se puede urbanizar, por fuera del área rural. Pudiendo ser de propiedad privada o también de propiedad fiscal. Y a partir de este concepto surgen
tres interrogantes. Primero, cómo son esas tierras vacantes, qué características tienen, dónde se localizan, lo que se denominan atributos, que pueden estar en relación a diferentes dimensiones, legales, económicas, funcionales. Otro interrogante es por qué se generan estas tierras, entendiendo que hay una multiplicidad de condiciones que les dan origen y las mantienen. Y esto se encuentra estrechamente vinculado a los actores sociales, o sea, quiénes son los que producen esas tierras vacantes, las ocupan, las retienen o las gestionan. Y estos actores sociales que intervienen en esos procesos de crecimiento urbano tienen diferentes lógicas de actuación. En relación a los atributos, a la diversidad de situaciones de tierra vacante existentes, estas tierras pueden ser de propiedad privada o de propiedad fiscal. Las tierras de propiedad privada son las que más abundan, digamos, en las ciudades, pero también existen tierras públicas que pueden ser tanto de dominio nacional, provincial o municipal. Yo puse algunos ejemplos de algunas tierras vacantes que yo estudié en mi tesis de doctorado, que son de la ciudad de La Plata, pero bueno, se pueden ver reflejados también en un montón de otras ciudades. Por ejemplo, tierras que fueron pensadas, en este caso el aeropuerto, de la tierra dedicada al aeropuerto por la ciudad de La Plata, fue pensada por un uso, pero que nunca se desarrolló, entonces está como subutilizado ese uso. Pero también se puede referir a antiguas instalaciones militares o del ejército, y también a antiguas estaciones de ferrocarril, a tierras destinadas a estaciones de ferrocarril que hoy ya no tienen uso, que en general son nacionales o provinciales. A su vez, las tierras vacantes pueden estar localizadas en áreas muy consolidadas o centrales de la ciudad o en áreas periféricas. Las tierras que están localizadas en áreas consolidadas, por lo general, están dotadas de infraestructura, de servicios, de equipamientos y de transporte, o sea que se consideran como tierras que son estratégicas. En este caso, por ejemplo, es una tierra que está subutilizada, que la utilizan como un estacionamiento, pero que está en el centro de la ciudad de La Plata, en donde tiene todas estas características. Y otros ejemplos pueden ser terrenos que están enfrente del Estadio Único, que también están al borde del casco urbano de la ciudad, y otros en el área sureste del Partido de La Plata, que también están, como se puede ver en la imagen, como en el medio de la ciudad, en áreas muy consolidadas que tienen todas estas características. Y como dije, también pueden estar localizadas en áreas en expansión, en donde hay mucha mayor cantidad de tierra vacante que en las otras áreas, y también como que se van intercalando con áreas urbanizadas. En general, estas tierras no tienen la dotación de todos los servicios de infraestructura, no poseen equipamiento en muchos casos, dependen del centro de la ciudad estas áreas y tampoco tienen buen servicio de transporte. Entonces estas tierras están localizadas como en áreas de borde y tienen el déficit de todas estas infraestructuras. A su vez, como dije en la definición, estas tierras pueden estar vacías, o sea que no tengan ningún tipo de ocupación, pueden estar loteadas o no, y también pueden estar desafectadas de su anterior uso, o sea, tener algún tipo de edificación que esté abandonada y que no se utilice. Este es el caso, por ejemplo, de un edificio que era un hipermercado, que durante muchos años estuvo abandonado y bueno, era una manzana entera que estaba en un área también estratégica de la ciudad. Y también siendo desafectado de su uso anterior, en este caso no tiene una edificación, pero era una cava o una cantera que se dejó de utilizar, que quedan inundadas y que también representan un riesgo para la ciudad. Y bueno, otro caso de una subutilización también, también enfrente a un supermercado, también una tierra bastante de grandes dimensiones, que también se utiliza simplemente para un estacionamiento. Y bueno, también otra característica que pueden tener estas tierras es que pueden estar lindantes a arroyos, que pueden estar en áreas con riesgo hídrico, sobre planicies de inundación o también sobre bañados. Y esto representa también un problema a la hora de urbanizar estos espacios. Y pueden encontrarse en lotes pequeños que están dispersos en la ciudad o también en áreas vacantes que tienen grandes dimensiones. Bueno, una vez analizadas estas atributos o características que pueden tener estas tierras, nos preguntamos por qué se originan estas tierras vacantes, que pueden ser por diferentes motivos, no hay una sola causa, digamos. Pueden estar vinculadas a cuestiones legales, como puede ser tierras abandonadas, o que no tienen dueño, no tienen titular, como puede ser el ejemplo de herencias vacantes, o también pueden ser tierras que no se utilizan por cuestiones de restricciones de uso.
También pueden ser condiciones más de tipo económico, en relación al suelo especulativo ocioso, que es cuando se retiene de una forma especulativa esa tierra. También pueden ser reservas de ahorro familiar, la retención patrimonial de la tierra, o también puede haber falta de recursos económicos del propietario para movilizarla y por eso es que se mantiene vacante. Estas condiciones también pueden estar en relación a cuestiones ambientales, como características topográficas del terreno o riesgos potenciales, y también a condiciones funcionales, como el déficit de algún servicio de infraestructura que por eso no se utiliza, o usos incompatibles. Estas y otras condiciones que pueden dar origen a este fenómeno nos muestran que es un proceso multicausal, y también que se configuran estas tierras como espacios de disputa entre los actores sociales que intervienen en los procesos de crecimiento. En este sentido, los dos principales actores, que son el mercado y el Estado, generan y aportan a la generación de estas tierras vacantes. El mercado lo hace a través de la especulación, a través de la retención de la tierra a la espera de una valorización. Esta valorización se da por acción del Estado, que ahora vamos a hablar de eso. Y esto es porque entiende a la tierra vacante o a la tierra en realidad como una mercancía, como una reserva de valor y como un medio para obtener ganancias. Esto se debe principalmente a dos aspectos. Por un lado, las características propias de la mercancía del suelo, que es irreproducible, que es escasa y que es durable en el tiempo, que permiten acumular riqueza. Y por el otro también a cuestiones contextuales que propician esa especulación del suelo, como puede ser el régimen de propiedad privada, la coyuntura político-económica o marcos normativos generales. Y como dije, el Estado también genera tierra vacante o propicia en realidad condiciones para que se genere, cuando a través de su acción o su inacción aumenta los precios del suelo y promueve esa retención de tierras. Esas acciones del Estado que aumentan los precios del suelo pueden estar en relación a cuestiones administrativas como modificación de usos del suelo, de zonificación, ampliación de áreas urbanas, aumento de indicadores urbanísticos, y también ejecución de obras públicas, como puede ser las infraestructuras viales, equipamientos o obras de transporte, son todas acciones que aumentan los precios del suelo en la ciudad. Y a su vez puede generar tierra vacante con el abandono de uso sobre tierras fiscales, como ya mostré algunos ejemplos. Y a través de su inacción, cuando no se utilizan instrumentos que están disponibles en distintas normativas, y hay ausencia o ineficiencia de políticas integrales que promueven o que no hacen nada, digamos, con esa especulación del suelo. Entonces, bueno, una vez entendido esto, es por qué el interrogante que surge es por qué es un problema entonces que exista tierra vacante en las ciudades. Porque mientras existen tierras que están sin uso al interior de la ciudad, como esos ejemplos que mostré, que tienen infraestructura, servicios, equipamientos, o sea, esas tierras estratégicas o prioritarias, se siguen ocupando tierras que están cada vez más alejadas y que no poseen estas características, y extendiendo cada vez más la ciudad, generando esos procesos de expansión urbana que conté en la primera diapositiva. Entonces esto representa un problema en términos económicos, porque implica grandes costos para el Estado, como es por el proveedor principal de infraestructura y servicios, transporte, para estas nuevas áreas urbanas, y también implica un desaprovechamiento de tierras que son posibles de utilizar, que tienen todas estas buenas características y sin embargo están sin uso en la ciudad. También implica disfuncionalidades en la trama urbana, porque la presencia de estos espacios intersticiales vacantes fragmentan la ciudad, aumentando también las distancias. También implican una degradación o generan condiciones para, en muchos casos, radicación de basurales, contaminación, por falta de mantenimiento de estos espacios, y sobre todo implican un problema social porque evidencian la existencia de tierra apta para urbanizar, en contraposición a la gran demanda habitacional, sobre todo que tenemos en nuestro país. Y bueno, es el Estado el que puede, a través de la gestión, transformar este problema que implica la tierra vacante en una oportunidad para redireccionar esos procesos de crecimiento urbano. Entonces, bueno, ¿cómo abordar este problema de la vacancia del suelo? Existen instrumentos de gestión, que son mecanismos, herramientas y procedimientos que dispone el municipio, el Estado, pero en general el municipio, que es el que tiene más competencia en los territorios de la ciudad, para intervenir en ese territorio, y se configura como esa caja de herramientas que le dicen que tiene el Estado. Estos instrumentos regulan la relación entre el hábitat
que es la cuestión más espacial, con lo mental y físico, y el habitar, que es la cuestión más social. Y por sobre todo, regulan el mercado del suelo. El Estado tiene organismos con distintas competencias en la regulación del suelo y producción del suelo en los distintos niveles. Y tienen marcos regulatorios y políticas en relación a esta temática. En forma muy general, el nivel nacional tiene marcos regulatorios generales, régimen de propiedad privada y políticas de vivienda. El nivel provincial se encarga del ordenamiento de uso del suelo, del hábitat, y de los aspectos ambientales y de la política tributaria. Y el nivel municipal está más en relación a la normativa urbana, la normativa de uso del suelo, planes estratégicos o los instrumentos propiamente dichos. Entonces, en estos marcos regulatorios, de los distintos niveles del Estado, están presentes una gran cantidad de instrumentos para accionar sobre esta problemática del suelo vacante. Es importante usar y combinar los distintos instrumentos que hay a partir de reconocer las múltiples causas que generan la vacancia, los distintos atributos que tienen estas tierras, la lógica de los actores que están involucrados, pero sobre todo a partir de reconocer la gran potencialidad que tiene el suelo vacante para redireccionar estos procesos de crecimiento. Entonces, bueno, los instrumentos de gestión del suelo vacante, yo los clasifico según sean, por un lado, para movilizar esa tierra, para adquirir tierra para el municipio, para el dominio municipal, para administrar tierra que sea del municipio, o para planificar. Bueno, primero quiero aclarar que estos instrumentos que voy a mencionar tienen un montón de otros usos, pero bueno, yo los voy a explicar en relación a esta temática, digamos, que estoy hablando. Entonces, bueno, los instrumentos para movilizar son aquellos que tiene el municipio para tener un rol activo en la utilización de estas tierras. Y pueden dividirse según sean para exigir la movilización del suelo, para facilitarla o para incentivarla. Los instrumentos para exigir la movilización se centran en la imposición de construir, subdividir o parcelar o urbanizar la tierra. Y pueden ser de dos tipos. Por un lado está la edificación y el parcelamiento obligatorio, que están presentes en el decreto ley 8912 y en la ley de acceso justo al hábitat, y lo que dice este instrumento es que le permite al Estado exigirle al propietario de una tierra vacante la obligación de parcelarla o subdividirla o edificarla en un determinado plazo. Si este plazo no se cumple, se pueden aplicar distintos tributos o impuestos progresivos en el tiempo, hasta se puede llegar a la expropiación, digamos, de esa tierra. Y el objetivo principal de este instrumento es optimizar la infraestructura instalada, o sea que generalmente se puede utilizar por ahí estas tierras que están localizadas en áreas más centrales, para optimizar el uso de esa infraestructura. Y por otro lado, este instrumento también se combina con el de declaración de zonas de desarrollo prioritario, que puede implementarse en grandes áreas vacantes que se declaren como áreas de desarrollo prioritario y se utilice este instrumento de edificación y parcelamiento obligatorio para estas áreas. En segundo lugar, los instrumentos para facilitar el movimiento, movilizar distintas tierras vacantes, están en relación, que tienen el objetivo de simplificarle a los propietarios la ejecución de proyectos sobre estos espacios. Y se pueden mencionar en este caso 4 instrumentos. Por un lado está el reajuste de tierras, que es para reconfigurar espacios urbanos que tienen distintas dimensiones o distintos propietarios. Por ejemplo, en un área de tierras vacantes donde hay distintos propietarios, se puede hacer un reajuste parcelario en la estructura parcelaria y jurídica de esa tierra, para tener un mejor rendimiento o un mejor aprovechamiento, y también se pueden utilizar mecanismos de redistribución de costos y beneficios. Por otro lado, existen los consorcios o convenios urbanísticos. Yo fui poniendo en qué normativas están presentes dentro de la provincia de Buenos Aires cada uno de estos instrumentos, que le permitan a los propietarios de tierras vacantes que no tengan recursos económicos para movilizar ese suelo, poder asociarse con el Estado o con otros privados para ejecutar proyectos de urbanización. Por otro lado, el programa de lotes con servicio, que también lo que hace es facilitar la generación y el acceso a suelo urbano, permitiendo la progresividad en la llegada de los servicios a esa tierra. Entonces, en el precio inicial de ese suelo no está esa carga, entonces los precios son más bajos. Y por otro lado, la concesión de uso,
que está en relación a un contrato administrativo mediante el cual el dueño de esa tierra, que puede ser un privado o el Estado, le cede por un tiempo determinado el uso de la misma a cambio de un canon o una contraprestación. Y los instrumentos para incentivar la movilización están en relación a poder, es como un mecanismo disuasivo de la especulación. Se pueden mencionar los impuestos a la tierra vacante o al lote baldío, como figuran en el Código Fiscal de la provincia, se supone que debe ser un impuesto elevado para poder incentivar al propietario a utilizarla o movilizarla la tierra. Y puede tener distintos nombres, se llaman tributo al suelo libre de mejoras, sobre alicuotas a suelo baldío, multas, alicuotas progresivas. Y también otra forma de incentivar es dar incentivos económicos o fiscales a los propietarios de tierras para que sean movilizados. Bueno, en segundo lugar, instrumentos para adquirir tierra para los municipios. Hay una gran cantidad y en general son mecanismos de tipo más jurídico. Tienen como finalidad adquirir tierra para el dominio municipal con dos objetivos. Por un lado, que el Estado constituya una reserva que pueda usarse para desarrollo urbano, y por otro lado, poder intervenir en el mercado de suelo. Hay distintos instrumentos, como dije, que son más de tipo jurídico, presentes en distintas leyes provinciales o nacionales, para que se pueda adquirir suelo, como la compensación de deudas, que es cuando el propietario de una tierra tiene deudas con el Estado y a cambio puede compensar esa deuda a cambio de la tierra. También, bueno, los juicios de apremios, que es cuando el propietario tiene deudas y no se puede hacer la compensación, el Estado puede demandarlo judicialmente por el pago del tributo adeudado. Otro instrumento es la prescripción administrativa, que le permite la regularización dominial de tierras que ya que están bajo el dominio del Estado, pero que no están de su propiedad, digamos. Sobre todo esto se utiliza en tierras que no tienen dueño, o que nadie las reclama, digamos. Después la herencia vacante y la acción declarativa de vacancia permiten incorporar suelo al dominio municipal para tierras que no sean declaradas también por sus dueños. Otro instrumento es el traspaso de tierras, cuando hay tierras que son de dominio nacional, provincial o municipal, entre los distintos niveles del Estado. Hay también leyes para poder traspasar el dominio de esa tierra. También donaciones, que pueden ser entre también el Estado o privados. Es otra forma de adquisición del dominio del suelo. La expropiación, a través de la Ley Nacional de Expropiaciones, que dice que puede ser objeto de expropiación los bienes necesarios para satisfacer la utilidad pública, pero bueno, eso necesita la contraprestación de algo económico. Y por último, las cesiones de tierra, que son por ahí una de las más utilizadas, que están presentes en el Decreto de Ley Provincial 8912, que le permite al Estado captar tierra cuando se crean o amplían núcleos urbanos. Por un lado, porque ya que cuando se urbaniza el suelo necesitan ceder tanto al dominio público del Estado, todos los espacios circulatorios y espacios verdes, y al dominio privado del Estado, reserva de tierra para equipamiento comunitario. En esos nuevos, y la tierra puede ser cedida en ese mismo lugar donde se hace el nuevo núcleo urbano o en otro lugar de la ciudad. En tercer lugar, los instrumentos para administrar la tierra que tiene el municipio, que pudo haberla adquirido a partir de estos mecanismos que mencioné. Por un lado, el registro oficial de tierras vacantes. En la actualidad, por ahí los que tienen registro sobre el inmueble baldío, puede ser ARBA desde la provincia o catastro municipal en los municipios, pero bueno, este instrumento tiene como fin crear como una base de datos donde se pueda sistematizar la información catastral, registral, dominial y características que tienen las tierras, como para el municipio tenga como un panorama y una base de datos de cuáles son los espacios vacantes de la ciudad y qué características tienen. Pero bueno, para eso es necesaria una articulación con estos organismos, para obtener esa información.
En segundo lugar, existe el instrumento que se denomina Banco de Tierras Municipal. Este instrumento administra los bienes inmuebles que pertenecen al municipio, entre los que se encuentran también los espacios vacantes de la ciudad. Este instrumento posibilita la disponibilidad de tierras para la implementación de distintas estrategias de desarrollo urbano y constituye una reserva física de carácter estratégico para el municipio. De esta manera, el municipio tiene recursos propios para satisfacer demanda de suelo y también para poder incidir en el mercado. Y en tercer lugar, el Fondo de Desarrollo Municipal, el Fondo de Desarrollo Urbano, bueno, tiene distintos nombres, que sirve para financiar distintas acciones de desarrollo urbano y que se alimenta de recursos generados a partir de la aplicación de algunos de los instrumentos que mencioné y también de otros instrumentos que existen. Y por último, los instrumentos para planificar en relación a la tierra vacante y en relación al crecimiento urbano. En primer lugar, la captación de plusvalías o la participación municipal de las valorizaciones. Como dije hoy, el incremento del precio que puede tener una tierra vacante, el principio que tiene este instrumento es que el incremento del precio que puede tener una tierra, en este caso una tierra vacante, es socialmente producido, por lo que hablé hoy, porque el Estado la acción del Estado es la que produce ese incremento de precio. Entonces, por lo tanto, debe ser capturado y revertido para el beneficio de la sociedad. Entonces, a partir de este principio, este instrumento sirve para redistribuir la renta urbana y democratizar el acceso al suelo. Y es uno de los menos utilizados en las ciudades de nuestro país. Luego está el Plan Urbano Territorial, que plantea directrices generales de crecimiento urbano y también, bueno, en relación a la tierra vacante, hacia dónde crecer, hacia qué suelo crecer, hacia qué lugar no, y después la normativa de regulación de usos es la que específicamente es como la expresión jurídica de ese Plan Urbano Territorial y dice específicamente qué hacer en determinada, o sea, qué se puede o no hacer en determinada área vacante, por ejemplo, cómo se puede dividir esa tierra, subdividir, qué usos puede tener, qué usos no puede tener, entre otros aspectos, y qué indicadores urbanísticos tiene, bueno, todo lo que contiene esa normativa de regulación. Luego están las zonas prioritarias de hábitat social, creo que significa la sigla, o zona especial de interés social, que aparece también en la ley de acceso justo al hábitat, en donde se pueden establecer áreas que sean prioritarias de interés social, en donde también pueden estar integradas áreas vacantes. Creo que me queda... Bueno, después también hay planes particularizados para determinados usos que se quieran hacer, que también están en relación a esos instrumentos. Y bueno, para finalizar, la diversidad de instrumentos que existen para movilizar, adquirir, administrar o planificar, pone de manifiesto tres cuestiones. Por un lado, que el manejo del suelo es clave para orientar los procesos de crecimiento urbano, que hay una diversidad de formas y acciones de accionar sobre la vacancia del suelo, y también pone de manifiesto la capacidad y potencialidad que puede tener el Estado para accionar sobre el mercado del suelo. Entonces, como alineamientos generales, creo que es necesario un Estado activo en la orientación del crecimiento urbano, un fortalecimiento de las capacidades institucionales y una articulación entre esos distintos organismos del Estado que tienen incidencia sobre los territorios, sobre todo sobre las ciudades, las políticas integrales que tienen relación al crecimiento urbano y que no sean como sectoriales, la reformulación de los planes urbanos y actualización de normativas de regulación de usos, la creación de este registro de tierra vacante que integre toda la información catastral, dominial y tributaria. Bueno, como dije, la diversidad de instrumentos que existen, que son estos que yo mostré, pero también hay otros, para movilizar, adquirir, administrar y planificar en relación a la tierra vacante, pone de manifiesto que el manejo del suelo es clave para orientar los procesos de crecimiento urbano, la diversidad de formas que hay para accionar sobre esta problemática y la capacidad y potencialidad que tiene el Estado para accionar sobre el mercado. Entonces, como alineamientos generales, es necesario un Estado activo en la orientación de este crecimiento urbano, un fortalecimiento de las capacidades institucionales
y una articulación entre los distintos niveles del Estado, que haya políticas integrales de crecimiento urbano, la reformulación de los planes y la actualización de las normativas de regulación de usos, creación de registro oficial de tierras vacantes que integre la información catastral, dominial y tributaria, la creación de un banco de tierras municipal y un fondo de desarrollo, y la dinamización de instrumentos disponibles a partir de dictados de ordenanzas. Y también es importante la integración y combinación de instrumentos. En general los instrumentos no funcionan ninguno de manera aislada, aplicando solamente, por ejemplo, impuestos, sino que tiene que haber como una coordinación y una combinación de distintos instrumentos para poder tener mejores resultados. Y bueno, y esto, intentar modificar esos patrones que promueven la especulación, a partir de disminuir los diferenciales de renta que incentivan la sociedad, principalmente. Y bueno, nada, ya terminaba, era eso.